Shabbat Shalom, Shabbat Shalom para Camino a Sion, aquí en la ciudad de Miami, y nuestros hermanos y amigos que se conectan a esta hora cuando está cayendo el sol y vamos a empezar nuestro tiempo maravilloso de Shabbat, esa preciosa señal que el Creador escogió entre Él y nosotros. Vamos a orar y vamos a poner este tiempo en sus manos. Bendito Dios, gracias por el maravilloso momento de llegar a este tiempo. Lo hemos esperado y lo esperamos siempre con mucho anhelo. Este tiempo que tú diseñaste para nosotros. Gracias porque tus mandamientos son buenos, son justos, son espirituales y dentro de ellos nos has ordenado guardar el Shabbat. Manifiéstate a nosotros, muéstrate a nosotros, revélate a nosotros. Tú que has prometido morar en medio de tu pueblo, asístenos, participa con tu presencia, corrígenos, enséñanos, anímanos. Bendito sea tu santo nombre. Bendita sea la palabra que has revelado y que revelas con toda la fuerza de tu Ruaj a nuestro ser. Al entrar a este tiempo, nos abandonamos por completo a tu competencia. Tú has prometido hacernos ministros competentes del pacto de la gracia, por lo cual te agradecemos, Señor. Amén y amén. Voy a compartir el panorama de la enseñanza de esta tarde. Esta tarde entramos a una porción muy particular que tiene por nombre Kitizá. Aquí está Kitizá, de derecha a izquierda en el texto hebreo donde está mi cursor. Aquí está la transliteración al castellano y aquí está el sentido, cuando levantes. Y la porción va de Éxodo 30:11 a Éxodo 34:35. El capítulo 30 tiene que ver con lo que voy a explicar primariamente esta tarde sobre el pago del Kofer, ese pago por la reconciliación para servir. Ya lo vamos a explicar. El capítulo 31, que está más abajo, es el llamamiento de Bezaleel, este artífice maravilloso que recibió tanta sabiduría de Dios para los diseños del santuario. Y también en el capítulo 31, el Shabbat como la señal de Elohim con nosotros. El capítulo 32 es un capítulo muy trágico que hace referencia al becerro de oro y sus consecuencias. El capítulo 33, después de ese incidente tan grave, nos muestra esa profunda relación de intimidad de Hachén con Moshe. Y el capítulo 34 habla de la renovación del pacto, las nuevas tablas de la piedra. Voy a ir al comienzo de mi panorama y voy a leer aquí mismo capítulo 30, versículo 11. Cuando formes el censo de los hijos de Israel, de aquellos que han de ser empadronados, entonces cada uno pagará el rescate de su ser a Achén al ser empadronados para que no haya plaga entre ellos al contarlos. Cuando formes, tal como está el texto castellano, en hebreo es kitizá, y significa levantar. Y el sentido es muy especial. El sentido de la frase es cuando levantes la cabeza. Podríamos expresarlo cuando levantes la cabeza humillada hacia Elohim, nuestra cabeza, por supuesto.
Y esto es muy precioso. Elohim levanta nuestra cabeza para que lo sirvamos. La expresión que han traducido, que habla de empadronar o censar, no es exacta, porque en realidad aquí no se está realizando un censo. Se refiere al pago de un cofer, que es una medida monetaria como precio de reconciliación, y fue expresado como una contribución relacionada más cercanamente a la palabra trumá que estudiamos hace unas 2 semanas. Recordemos, trumá es esa ofrenda a la que se le da el más alto valor, que han traducido como ofrenda alzada, pero que es del verbo rum, levantar. Entonces, este cofer, ya vamos a ir al glosario, tenía la implicación de pagar un entrenamiento para el servicio. Y cada uno que iba a ser incluido debía pagar este cofer. En otras palabras, los que estaban siendo levantados para servir tenían que dar esta contribución. Entonces, no dice que sean censados. El texto en su sentido hebreo lo que dice es todo el que pase por los encargos. Tampoco dice el texto para que no haya plaga. El texto dice para que no haya un toque, pero ya imaginemos un toque de Elohim. Esto entonces se refiere a un pago por su propia educación, por su propio entrenamiento, por una razón muy particular, porque ellos iban a estar en contacto con las cosas más santas. Se manejaban fórmulas, por ejemplo, la fórmula para mezclar el incienso con el cual se ungían los utensilios y las personas que entraban al santuario. Estas fórmulas, perdón, eran secretas, eran de uso y conocimiento privado de los sacerdotes levitas. Y al hacerlo así, esto incluía cierto sentido de secreto, de exclusividad, porque ni siquiera se podía usar, darle otro uso. Por esta razón, la escritura está hablando de que era un pago. Este llamamiento en el verso 13 dice, esto es lo que ha de dar todo el que pase o el que sea levantado para el servicio. Y entonces dice medio ciclo según el ciclo del santuario. Y aclara aquí el ciclo del santuario es de 20 yeras. Medio ciclo será la ofrenda para Chen. Dice todo el que sea levantado para servir y agrega un dato de más de 20 años pagará la ofrenda. Voy a ir aquí al glosario y aquí aparece la palabra kofer. Aquí está en su escritura hebrea de izquierda a derecha, está la transliteración al español y entonces es ese pago relacionado con la reconciliación. Vuelvo al verso que acabo de leer, donde dice de más de 20 años. Todos estos individuos llamados tenían que ser de más de 20 años y por supuesto pagarían el cofer al Señor. Se estableció entonces una edad mínima para pagar lo que aprendimos hace unas semanas como una trumá al Señor. 20 años, porque se estaba hablando de personas maduras, de personas conscientes. Al comienzo ya de nuestro estudio nos conectamos con el Evangelio y vamos a ir a primera de Timoteo 3:6. Entre los requisitos que el apóstol Shaul está dando para los ancianos en las congregaciones del primer siglo, él menciona esto muy claro en primera de Timoteo 3:6, dice, no un neófito. Un neófito viene de
el sentido un nuevo, o sea, que no ha madurado, que no ha sido formado, que no ha sido entrenado. Y dice, no sea que lleno de orgullo caiga en la acusación, en el descrédito del diablo. Entonces, aquí está hablando de una clase de personas, una persona mayor de 20 años, ya una persona en Israel que ha recibido la Torá por su vida. Esta persona es a este nivel una persona independiente, es una persona madura, es una persona consciente de edad de 20 años. Y se está hablando entonces aquí de la palabra competencia para la responsabilidad que se aquí adquiere. En el servicio al Señor del Mishkan, del santuario, no cabía la improvisación. Había que prepararse, ¿sí? Había que prepararse. Este realmente es un maravilloso detalle a tener en cuenta para nuestro servicio al Señor. A quienes involucramos en el ministerio, a quienes les delegamos, a quienes les pedimos que tomen responsabilidades. Esas personas, con ellas no se puede improvisar, hay que prepararlos. El verso 15 dice algo muy especial también. El rico no aumentará el cofer, ni el pobre disminuirá del cofer al entregar la ofrenda a Chen para hacer la reconciliación por su ser. Este pago obligaba a todos por igual. Es que soy rico, voy a dar más. No, un cofre. Es que soy muy pobre, no puedo dar el cofre. No, un cofre. ¿Sí? Independiente del estatus económico de cada uno. ¿Por qué? Porque cada uno se estaba preparando para asumir una responsabilidad. Este cofre, que viene esta palabra cofre, viene de la palabra kafar, ¿sí? Y kafar da origen a otra palabra que es kippur y da origen al día de Yom HaKippurín. Y Yom HaKippurín es el día de la reconciliación. Pero este kofer no era un kofer por salvación, sería completamente contradictorio porque a lo largo de toda la escritura la reconciliación es por gracia. Sería completamente romper con la armonía teológica, expresar que hay un cofer, un pago para la salvación. Este pago es un pago para ser capacitado. Ahora, hay un arrepentimiento para salvación, pero también hay un arrepentimiento en la vida diaria de cada uno de nosotros. Entonces, esta reconciliación está refiriéndose al pago hecho para asumir responsabilidad, para estar al lado del Señor. Es la disposición para pagar por su propia preparación en el servicio al Señor. Muy interesante. El verso 16 dice, y tomarás de los hijos de Israel el dinero de las expiaciones y lo emplearás para el servicio del tabernáculo de reunión y será para los hijos de Israel como un memorial delante de Achén para hacer reconciliación por vuestro ser, como un memorial delante de Adonai, como un memorial del compromiso. Muy interesante, muy poderoso. Yo hago memoria de que yo asumí responsablemente la preparación de mi servicio al Señor y lo que nos cuesta, le damos valor. Muy maravilloso. Un compromiso real que debía ser evidenciado al estar dispuesto al pago del cofre. Es como una garantía que cada uno estaba dando de la clase de compromiso que estábamos adquiriendo delante de Elohim y delante de la comunidad. El verso 17 al 21 dice, y Achén habló a Moche diciendo, harás una fuente de bronce con su base de bronce para lavarse y la pondrás entre el Mishkan de reunión y el altar. Luego colocarás agua en ella
y Aarón y sus hijos se lavarán en ella sus manos y sus pies cuando entren en el miscán de reunión y cuando se acerquen al altar para ministrar, para ofrecer a Chen la ofrenda ígnea, se lavarán con agua y no morirán. Se lavarán pues las manos y los pies para que no mueran, y lo tendrán por estatuto perpetuo él y su descendencia por generaciones. Yo no sé, los que estamos siguiendo esta enseñanza de las últimas semanas, si tenemos memoria hasta aquí, dentro de este contexto del Mishkan, ¿cuántas veces ha aparecido hasta aquí la palabra estatuto perpetuo? ¿Y qué importancia tiene? ¿Por qué el Señor, a ciertos detalles tan importantes de su obra y sobre todo en la manifestación de su presencia, el mandamiento se convierte en un estatuto perpetuo? Primero recordemos la palabra estatuto en hebreo es un juk, en plural un jukot, en femenino una juká, y olam, que han traducido como perpetuo, tiene relación con un tiempo escondido que solo el Creador conoce. Qué interesante, cumplir un mandamiento que tiene en la mente del Creador un tiempo que solo Él conoce y que se convierte en una promesa inalterable, en una promesa de cumplimiento invariable. Y hemos expresado que estos estatutos perpetuos, o sea, Huk Olam, son siempre relacionados con Mashiach. Hemos visto ya, por lo menos de la semana anterior a hoy, vimos que era un estatuto perpetuo. La lámpara central de la menora debía encenderse todos los días para que alumbrara el camino hacia el lugar santísimo, porque estaba franqueado por el velo, no se podía pasar, para que mostrara hasta el tiempo escondido cuando Mashiach ya no entraría a un santuario hecho de manos, sino al mismo santuario arriba en el cielo, con su propia sangre como sacrificio y como sacerdote. El tiempo escondido es hasta que Machías se hubiera manifestado. Entonces, también vimos que había un estatuto perpetuo de unas vestiduras sacerdotales que sin ellas no se puede entrar al santuario. ¿Y por qué? Porque estamos vestidos de la santidad de Mashiach. Entonces, toda esa ornamentación del sumo sacerdote muestra Mashiach, el pectoral de los procedimientos, las hombreras, la diadema de oro, todo esto era hasta que apareciera el sumo sacerdote de nuestra esperanza. Hoy también vamos a ver otra oportunidad en un mandamiento que se convierte en un estatuto perpetuo, en un Huk Olam, porque tiene que ver con Mashiach. Muy bien, entonces era un compromiso esto de el lavarse. Había después del altar un lavacro, una fuente de bronce para lavarse, pero el compromiso era que había que estar atentos. No podían descuidarse, no podía existir olvido, no podía sacrificar el cordero y pasar derecho con las manos ensangrentadas al lugar santo. No, aquí no cabe olvido. La sangre es símbolo de pecado. ¿Cómo voy a entrar al lugar santo con las manos manchadas de pecado? Había que lavarse en inocencia. Han escuchado el salmo, lavaré en inocencia mis manos. Es para no ser responsable de la muerte de ese corderito. Entonces, no podía existir olvido. Era un compromiso delicado, era un compromiso serio. Ahora entendemos por qué había que pagar el cofre de la reconciliación. Había que lavarse antes de entrar al santuario. Esto nos va llenando a nosotros de un respeto reverente por entrar a su presencia. No es algo tan, ¿cuál será la palabra? Tan superficial, tan liviano,
tan a la ligera. Yo necesito entender el diseño del Mishkan y necesito entender que primero tengo que estar seguro de que mis manos están limpias y si no lo están, tengo que traer un cordero y él tiene que ser degollado y yo debo confesar mi pecado, pero luego debo lavarme las manos. Por eso los sacerdotes eran entrenados durante 5 años. Ellos eran llamados a los 20, pero los 5 primeros años estaban en un entrenamiento que había que pagar. Esto es muy hermoso. Entonces, ¿cuál es la premisa aquí? Si te descuidas, mueres. ¿Por qué? Porque estamos tratando es con la santidad del santo 3 veces santo. No que Él nos mate, es que nosotros no resistimos al que es santo. Es por eso. Y entonces la frase aquí es, si te descuidas, mueres. Este fue el caso de Nadab y Abiú. Ellos habían pagado el cofre de la reconciliación, pero la escritura dice, como lo miraremos más adelante, ofrecieron fuego extraño que Elohim nunca les mandó. Y como los que leemos la escritura de tiempo atrás, sabemos que después de la muerte de Nadab y Abiú, Aarón se quedó callado. ¿Por qué? ¿Por qué se quedó callado su padre, aun cuando le dolía y ni siquiera pudo guardar el luto por ellos? Porque él sabía que ellos habían asumido el compromiso, habían pagado el cofre en memoria de que habían asumido una responsabilidad. Esto es muy bello porque miren, todo esto era un símbolo, era una sombra de los bienes mejores que vendrían después. Solo por revelación del Ruach HaKodesh podemos entender que todo lo que este hombre hacía y los sacerdotes allí hacían era un símbolo. Ellos estaban, recuerde, recibiendo una instrucción que Moche recibió desde arriba y en este momento todavía Moche está arriba en el monte Sinai. Todo esto está enseñado hacia el futuro. Esto indicaba la seriedad no tanto solamente de los sacerdotes, mucho más trascendente. Esto indicaba la seriedad de la obra de Mashiach. ¿Por qué? Porque ellos estaban mirando hacia el futuro, que un día Él vendría a realizar su obra completa por nuestra redención. Él nos otorgó una salvación muy grande y lo más hermoso, Él siguió estrictamente todo el procedimiento, todo el protocolo. ¿Por qué? Porque era necesario que el velo se abriera, porque era necesario que Él entrara al santuario, no hecho de manos, con la sangre por nuestra reconciliación. Así que cada sacerdote que prestaba este servicio había pagado el cofre para comprometerse en la seriedad de los asuntos. No era un legalismo extremo. Una cosa es un perfeccionismo superfluo. No, es que todo esto tipificaba el día que el cuerpo de Dios fuera puesto en el madero como el sacrificio perfecto por nuestros pecados. Esta era la razón valedera, el estatuto del tiempo escondido, nuestra reconciliación. Yo quiero que miremos dos textos en el Evangelio y vamos a compartir la enseñanza tan conectada con esto que estoy diciendo. Voy a ir a Mateo 3, del 13 al 17, y lo voy a explicar. Mateo 3, del 13 al 17 dice, llega entonces Jesús desde Galilea al Jordán, donde estaba Juan. Este es Juan el inmersor, el bautista, como lo han llamado, para ser sumergido por él. Pero Juan trataba de impedírselo diciendo, soy yo el que necesita ser sumergido por ti, y tú vienes a mí. Pero respondió Jesús, deja ahora, porque así nos conviene cumplir toda justicia. Entonces lo dejó, o sea, Juan el Bautista siguió con su protocolo. Y Jesús, después que fue sumergido, subió enseguida del agua y miren esto, se abrieron los cielos y el Espíritu de Dios se hizo presente y dice algo maravilloso. He aquí una voz de los cielos
que expresaba, este es mi hijo, el amado, en quien me complací. Esto tiene una riqueza maravillosa que solo examinar este texto nos tomaría mucho tiempo. Pero vamos a ver esto. Cuando Machías viene aquí a ser sacerdote, él tenía que cumplir con el protocolo. Y por eso fue al agua, porque los sacerdotes antes de su consagración se lavaban. Y él fue al agua porque él no estableció su Torah en el cielo y vino a la tierra para incumplirla. Y Juan el Bautista era hijo de un levita, luego Juan el Bautista era levita y era el único levita legalmente, protocolariamente, en la autoridad de representar santamente al sacerdocio levítico para sumergir y que Machías se lavara, si es que él necesitaba hacerlo. Pero es que Machías no vino aquí a incumplir su propia Torá que él dejó establecida en el cielo. Esto es muy hermoso entenderlo así. Entonces, él dice algo muy hermoso. Le dice a Juan, deja porque es necesario que cumplamos toda justicia. ¿Qué es la justicia? Los procedimientos, el mishpatín, el deber ser de las cosas. Cuando hablemos de justicia desde el punto de vista de la escritura, hablemos de procedimientos. Y él dijo, no, yo no me voy a saltar mi propio procedimiento que yo dejé establecido como un estatuto perpetuo, como una promesa de tiempo escondido. Y entonces dijo, yo tengo que cumplir todo protocolo que yo establecí, porque es el mismo que descendió del cielo. Y entonces, cuando esto ocurre, ocurre una serie de eventos sobrenaturales maravillosos. Se abrieron los cielos. Hay un salmo que dice que él, Mashiach, el creador, dejó establecida su palabra en el cielo. A ese término de dejar establecida su palabra en el cielo, el lenguaje metafórico hebreo le asigna un título, un atributo que se llama Abba. No es una persona, es el originador de la Torá, él mismo. Él dejó establecida su palabra en los cielos y cuando él obedeció, la escritura dice, se abrieron los cielos porque él estaba allí en el río Jordán en coherencia en la tierra con la propia palabra que él había dejado establecida en los cielos. Se abrieron los cielos y ocurre un fenómeno espiritual maravilloso que es menester conocer, que se llama un Bat Kol. Es un eco del cielo y dice, este es mi hijo. O sea, la palabra hijo del hombre es una expresión metafórica del lenguaje hebreo y arameo para decir, aquí está Dios disminuido en este cuerpo. Eso es lo que quiere decir el Hijo del Hombre. Abba no es padre, Abba es un atributo de Dios mismo. No podemos confundir a los atributos con la persona. Abba son sus promesas escritas e invariables. Y cuando él cumplió el protocolo, él mismo desde el cielo expresó, aquí está el Hijo del Hombre y esto que él hace a mí me complace. Aparece luego una oportunidad diferente en Mateo 16, 22 al 23, que involucra a Pedro cuando Machías dice que va hacia el madero y Pedro, tomándole aparte, comenzó a reconvenirlo diciendo, Señor, ten compasión de ti. Mateo 16, 22, 23. De ningún modo te suceda esto. Entonces Machías, volviéndose, dijo a Pedro, apártate de mi vista. La traducción dice Satanás. Jamás Machías le diría a uno de sus hijos Satanás. El texto hebreo lo que significa es opositor. ¿Quién se estaba oponiendo a la voluntad del Creador? Su propio discípulo, porque estaba pensando humana y carnalmente. Y por eso Machías le dice, me eres tropiezo, porque no piensas
en lo que piensa Dios, sino en lo que piensan los hombres. Por esto, volviendo al panorama, los procedimientos eran tan meticulosos, porque todos ellos, todo el santuario, sus muebles, todo era una unidad con Dios, era una unidad indivisible, esos muebles, esa menora, esa lámpara, ese lavacro, ese altar, todo es Mashiach. Todo esto es una expresión de la santidad. El santuario, todo su mobiliario era indivisible, aun cuando las piezas eran separadas, el candelero, la mesa de los panes, el altar de las oraciones, el arca del testimonio, el reconciliatorio, eran una unidad, eran ejad, porque todas ellas son Mashiach. Entonces, hay una relación entre objeto y objeto, porque todos y cada uno de ellos son sombra de Mashiach. Todo en el Mishkan es supremamente distinguido, es supremamente santo, porque todo corresponde al Mesías. Es precioso entender esto. Voy al capítulo 30 en el que estoy y leo del 26 al 31. Con él ungirás el santuario de reunión. Creo que me salté, perdón un momentico. Me he saltado algo. Ya, me devuelvo, perdonen ustedes. Aquí hay una premisa fundamental. Las cosas espirituales deben ser realizadas en el orden establecido por el Creador. Había que pasar por el altar primero. Antes había que entrar por la puerta, luego al altar, luego a lavarse y luego entrar al lugar santo, porque el orden es espiritual y lo ha establecido el Creador. Me faltaba decir nada más ni nada menos esto tan importante. Ahora leo los versículos 22 al 25. Estoy en el capítulo 30 de Éxodo. Dice, luego Achén habló a Moche diciendo, toma también de las especias más excelentes. Claro, si eran para Machía. 500 de mirra en grano, la mitad de canela aromática. Esto es 250 y de caña aromática 250, de casi a 500 según el ciclo del santuario. ¿Qué quiere decir según el ciclo del santuario? Que el estándar lo da la santidad de Dios, no nosotros. Esto implica que buscar al Señor es de acuerdo al estándar de Él, no a la imaginación del hombre. No nos acercamos a Él, sino siguiendo la enseñanza de quién es Él, cómo es Él y cómo nosotros nos hacemos compatibles espiritualmente con Él. Continúo. A mí me emociona compartir esto. Dice aquí, según el ciclo del santuario y de aceite de oliva unín, y dice, y harás, escuchemos aquí esta parte del versículo, harás con ello el aceite para la unción santa, perfume fragante, obra de perfumista, y será el aceite de la santa unción. Es una unción de Mashiach, es una unción Kodesh, es una unción de la santidad. Esto en hebreo se llama Mishhat Kodesh, una expresión de la santidad de Elohim, solo para ungir las cosas Kodesh. El santuario y todo el mobiliario son Kodesh, eran Kodesh, son Mashiach y se ungieron con un aceite, con una fragancia, con una mezcla exclusiva, como ya dijimos, de alta selección, porque habla de Mashiach. Ungirás con ello todo. Y luego dice, todo el que vaya a tocar estas cosas tenía que hacer su propia santificación. No podría acercarse sin haber sido ungido con la misma unción.
Aarón y sus hijos debían ser ungidos y debían ser santificados para poder tocar los objetos del santuario. No se hacían santos por tocar, al contrario, podían tocar los objetos del santuario porque eran ungidos, porque habían sido santificados. Todo esto está hablando de coherencia. Hay que santificarse para acercarnos a Él. Solo se ungían los objetos que expresaban la santidad. El poder no estaba en los objetos. El poder estaba en el Creador, quien es el que unge. Y aquí la cultura de los creyentes de los últimos tiempos, de una manera muy audaz y desconociendo estas realidades. Uno ve mantos ungidos, aceites ungidos y una cantidad de cosas. No son los objetos, es el Señor. Y esos objetos de la propia creatividad e iniciativa de muchos hombres y mujeres del siglo XXI en los escenarios donde enseñan, esa audacia no cabe aquí. Yo quiero que vayamos al Evangelio, a Juan 9, 6 al 8. Dice aquí, habiendo dicho esto, estamos hablando de Machiach, y el ciego que fue sanado, el ciego de nacimiento, es Juan 9, del 6 al 8. Habiendo dicho esto, escupió en tierra su saliva, y con la saliva y la tierra hizo lodo, y le untó con lodo sobre los ojos y le dijo, ve, lávate al estanque que aquí han traducido de Siloé, es al estanque de Shiloh. Eso significa del enviado. Y dice, así que fue y se lavó y regresó viendo. Nunca se ha visto una preparación de saliva y lodo puesta sobre los ojos de ninguna persona, aparte de este milagro maravilloso que hizo Machiach en la vida de este ciego. Luego, no son los objetos ni los elementos, es el que unge, el que hace santas sus cosas. ¿Cuán coherente es Elohim? ¿Cuán coherente es su palabra? Nosotros necesitamos tener esto muy claro. Lo más interesante dice aquí, producto de esto, ¿por qué la escritura dice en el Evangelio, si esta mezcla de perfume y de esencias no se podía poner sobre cualquier persona? Dice, no se derramará sobre carne de personas, ni haréis otro semejante a él en su composición. Santo es y santo será para vosotros. Cualquiera que componga una mezcla como ella o la aplique sobre un extraño será cortado de su pueblo. O sea, el que anda con manticos ungidos y con cositas ungidas, haciendo mercadería de ello, ya está cortado de su pueblo. No entiende lo que es Kodesh. Por eso la escritura en el Evangelio dice, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Muy claro, no se derramará sobre carne de persona. No haréis otro semejante en su composición. Esta unción no era asignada a cualquier persona. No se podía usar para ningún otro fin. Esto tiene unas implicaciones muy profundas. Había una sanción muy grave para el que ignorara los detalles. Dice, será cortado de su pueblo. Es que no puede ser parte del pueblo donde la presencia de Dios mora, el que toma iniciativas propias de su propia imaginación. Porque es que la obra de Dios se hace con el criterio de Dios y al estilo de Dios. Las cosas íntimas de la santidad de Elohim no se pueden compartir con quienes no son Kodesh. ¿Cuánto desconocimiento hay hoy de la santidad del Creador? Y cuando nosotros desconectamos las cosas de la santidad y de su contexto de santidad, eso se llama idolatría. Eso se llama idolatría. Cuando el rey Ezequías
muchísimos años más tarde que esto, ya estamos en la época monárquica, encontró que esa serpiente que había levantado Moche en el desierto por orden y mandato de el Creador, miren lo que dice aquí en Segundo de Reyes 18:4, de la obra del rey Ezequías. Él quitó los lugares altos, hizo trizas las estatuas, también hizo pedazos la serpiente de bronce que había hecho Moche, a la cual la llamó Nejustán, porque hasta aquellos días los hijos de Israel le quemaban incienso. O sea, ya la serpiente de bronce era un objeto de idolatría. Y Ezequías, un rey temeroso del Señor y con discernimiento espiritual, la hizo pedazos. Cuando el pueblo de Israel regresó de la cautividad de Babilonia y estaban reconstruyendo el santuario, los muros en cabeza de Esdras, Ezra y Nehemías, dice aquí el texto de Esdras 4, del 1 al 3, los adversarios de Judá y de Benjamín, que nos quede claro, los adversarios oyeron que los hijos del cautiverio reedificaban el santuario para Hachén, Dios de Israel, y se acercaron a Zorobabel y a las cabezas paternas y les dijeron, escuchen esto, edificaremos con vosotros porque buscamos a vuestro Dios como vosotros. Y a él edificamos desde los días de Esar-Hadón, rey de Asiria, que nos hizo subir aquí. Pero Zorobabel, Yehoshua y los demás cabezas paternas de Israel le respondieron, nada tenéis que ver con nosotros para que edifiquéis casa a nuestro Dios, sino que nosotros solos construiremos para Chen, Dios de Israel, como nos ordenó Ciro, rey de Persia. Estos son asuntos muy sutiles. No es asunto de arrogancia, es asunto de santidad. Y también es asunto de una identidad muy clara y de un discernimiento muy claro como pueblo de Dios. Voy a ir al Evangelio, a Marcos 11, 15 al 17. Dice, llegan a Jerusalén y entran en el templo y Machías comenzó a echar fuera a los que vendían y a los que compraban en el templo y volcó las mesas de los cambistas y los asientos de los que vendían las palomas y no permitía que nadie transportara objetos a través del templo y les enseñaba y les decía, mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones, pero vosotros la habéis hecho una cueva de ladrones. Este fue Mashiach, Elohim mismo manifestado en cuerpo aquí en la tierra, diciendo ustedes han roto los protocolos del santuario. Esto nos deja con unos detalles muy claros. El sello del ministerio que busca el Señor se llama Kodesh, se llama santidad. Somos del Señor, no somos del mundo. El Mishkan, el santuario, era uno con sus utensilios, su unción y su perfume aromático. Allí no había nada que no fuera Kodesh. Esto deja muchas cosas en qué pensar, pero por cuestiones de tiempo prefiero avanzar. Capítulo 31, no me voy a quedar sino en dos detalles muy importantes. El primero es el llamamiento de Bezaleel, que está en capítulo 31 del 13 al 17, lo voy a leer. Dice, y tú habla a los hijos de Israel diciendo, no, este no es el texto, no lo copié aquí. Lo que quiero notar es que Dios, que tenía este diseño que le fue mostrado desde el monte a Moche, él determinó que Bezaleel fuera lleno de Jochmah, lleno de sabiduría, lleno de el Ruach de sabiduría. La sabiduría en hebreo es el gobierno de la Torá, no de mi mente ni de mis emociones. Lo repito, la sabiduría escritural se refiere al gobierno de la Torá a mi corazón.
Alguien a los ojos de Dios es sabio cuando no se guía por sus propios pensamientos ni emociones, sino exclusivamente por la Torá, por la instrucción. La escritura dice que él llamó a Bezaleel y lo llenó de espíritu de sabiduría, de Jokmah, de la mente del Señor para que él hiciera, aun cuando era un artista muy especial y un orfebre, él no tuvo ninguna oportunidad de desarrollar su propia iniciativa porque él tuvo que seguir el procedimiento, el mishpat dado por el Señor. ¿Por qué? Porque es la obra del Señor. Pero quisiera, para terminar esta parte, ir ahora a lo que tengo aquí, que es capítulo 31, versículos 13 al 17. Dice aquí, y tú habla a los hijos de Israel diciendo, de cierto, o sea, amén, guardaréis mi Shabbatot. Shabbat es cesación, es una palabra singular, pero cuando se refiere al plural son Shabbatot. Cosas que vamos aprendiendo para poder leer la escritura en su contexto lingüístico el hebreo. Guardaréis mi Shabbatot, o sea, los 54 del año, por decir algo. Y además los de las convocatorias santas y las fiestas del Señor. Guardaréis mi Shabbatot, escuchen aquí, porque es señal entre yo y vosotros por vuestras generaciones. ¿Quién da la instrucción? ¿Quién da el mandato? Achén. Guardaréis porque es señal entre yo y vosotros. Miren qué alegría, mis hermanos. Todos aquellos que a esta hora estamos aquí siguiendo esta enseñanza y que ya entramos al Shabbat, estamos estableciendo, según el criterio de Adonai, no el nuestro, la señal entre Él y nosotros por nuestras generaciones. Dice, para que sepáis que yo soy Hachén, quien os santifica. Pero sigo leyendo, guardaréis el Shabbat porque es santo, o sea, distinguido para vosotros. Y aquí está la sanción. El que profane, la palabra profanar en hebreo viene de perforar. Es como si yo tomo este documento y lo perforo, entonces lo profano. Cada huequito que pasa por aquí una perforadora y deja un espacio, un hole aquí, ha perforado, ha profanado este documento. Esa es la figura de profanar. Y lo que está diciendo es que el que profana el Shabbat, el que lo perfora con su propia iniciativa y lo acomoda a su propio criterio, ciertamente morirá. Vamos a pensar que no muera físicamente, pero ¿qué tal si muere espiritualmente y pierde vitalidad y fuerza espiritual su vida y pierde discernimiento y pierde comunión con Elohim? Yo no lo quiero profanar, porque todo el que haga en él obra alguna, esa persona será cortada de en medio de su pueblo. Se va alejando de la comunión. 6 días se trabajará, pero el día séptimo será Shabbat solemne, santo para Chen. Todo el que trabaje en el día del Shabbat de cierto morirá. Bueno, esto es muy firme. Entendemos que hay personas seguramente recién llegados a la fe, a la fidelidad, que están trabajando y dependen su sustento del trabajo. Bueno, hagan su trabajo. En la medida en que ustedes comiencen a amar esto y a orar, Dios los va a guiar. Aquí se trata de poder guardarlo y aún así, teniendo el tiempo y la disposición, profanarlo. Pero si usted tiene un trabajo, haga los arreglos, hable con su jefe, haga los necesarios ajustes para que usted pueda disfrutar el Shabbat. Dice, todo el que trabaje en el día de Shabbat de cierto morirá. Dice, los hijos de Israel guardarán pues el Shabbat, celebrando el Shabbat en sus generaciones, otra vez la palabra por pacto perpetuo. Quiere decir que guardar el mandamiento del Shabbat
tiene escondido hasta el tiempo del Señor una promesa. Cuando hoy estamos en Shabbat, nosotros estamos guardando la promesa que está escondida en el mandamiento. Eso es lo que significa estatuto perpetuo, que hay un mandamiento que tiene una promesa mesiánica ligada a él. ¿Y cuál es la promesa ligada al mandamiento aquí? Que un día, cuando Mashiach regrese y nos redima, todo será un eterno Shabbat. Cesará el dolor, cesará la fatiga, la enfermedad, y todo será deleite del universo entero creado por él para nosotros. Esto es maravilloso. No menospreciemos por las cosas temporales, las cosas mayores que son eternas. Y lo más hermoso, dice, lo repite aquí, es una señal entre yo y los hijos de Israel para siempre, porque en 6 días hizo Hachén los cielos y la tierra, mas en el séptimo día cesó y reposó. ¿Qué es lo que está afirmando la escritura? El Shabbat es Kodesh. No debemos profanarlo. No es nuestro criterio aquí. Este es el criterio de Elohim. Nosotros honramos lo que él distingue. No podemos darle un uso que no es Kodesh al Shabbat, porque es que estas 24 horas que empiezan a la caída del sol el día viernes y terminarán mañana en la caída del sol del Shabbat propiamente dicho. Estas 24 horas son un espacio santo que le pertenece a él. Nosotros no disponemos de él. Hacemos el mayor esfuerzo de nuestro corazón porque hemos sido, hemos tenido iluminación y revelación por la palabra. Entonces, no deseamos morir espiritualmente y mucho menos deseamos ser cortados del pueblo. Voy a terminar esta lectura leyendo en el capítulo 31, el verso 18. Viene toda esta instrucción desde el 30, 11, 12 en adelante y llega hasta el 34, pero aquí hay una pausa porque vamos a entrar a algo tan dramático que no lo vamos a ver ahora. Es para mañana en el cierre de Shabbat. Pero aquí en esta porción, el texto termina diciendo, y cuando acabó de hablar con él en el monte Sinai, dijo a Moche, perdón, dio a Moche, no dijo, dio a Moche, escuchen aquí, las 2 tablas del testimonio, las tablas, el texto castellano dice de piedra, el texto hebreo dice las tablas de la piedra. Ya voy a explicar esto. Qué relación tan poderosa entre las tablas del testimonio, las tablas de la piedra y el Shabbat y el Mishkan y la presencia de Dios. O sea que, ¿por qué será que Dios nos enfatiza tanto el Shabbat? Por la promesa que tiene involucrada. Pero dice que le dio a Moshe las 2 tablas del testimonio y las tablas de la piedra. Sabemos que el testimonio es la Torá y él es la Torá. Ahora, esta expresión en hebreo de las tablas de la piedra escritas por el dedo de Dios, la palabra piedra en hebreo es Eben, aquí la tengo. Eben, aquí está escrita, es en el glosario la palabra número 2, escrita de derecha a izquierda, Eben, la letra Aleph, la letra Ben, la letra Nun. Y Eben es igual a roca, a piedra. ¿A qué nos suena esto? Él es la piedra del ángulo, la piedra que desecharon los edificadores, Machiach, es la piedra. ¿Qué fue lo que le entregó a Moche? Las tablas de la piedra, Eben. Hay unas particularidades muy maravillosas en el hebreo, muy singulares. Esta palabra Eben está escrita con las consonantes Aleph,
Bet y Nun. Y debajo de la Aleph hay un Gadol que significa la Eben, y otro Gadol debajo de la letra Bet para formar la palabra Eben. Pero miren esta singularidad para que cerremos aquí. Si yo cambio las vocales de Eben, lo puedo hacer, y a cambio de la letra Gadol está debajo de la Aleph el equivalente a una letra A, y debajo de la Bet coloco el equivalente a una letra A. Entonces Eben es Abba, que hemos conocido como Padre, que significa el originador y la suma de las promesas. Este mismo fenómeno ocurre con el nombre del rey David, que si le cambiamos las consonantes a la palabra David puede ser Dot, y Dot es Mashiach, el amado, particularidades de esta lengua. Entonces, la palabra Eben, roca, la roca que es Mashiach, puede ser Abba, el originador, las promesas de cumplimiento invariable, pero miren que también puede ser, aquí está la letra Bet y está la letra Nun, entonces puede ser Ben, que es el Hijo. Y el Hijo en la Escritura es la expresión disminuida y humillada de Elohim, el heredero de las promesas. Entonces, qué respeto reverente merece a nuestro corazón las tablas de la piedra, porque son las tablas de Mashiach, las promesas eternas de cumplimiento invariable, la palabra que dejó establecida en el cielo mientras bajó y se humilló aquí como hijo de hombre para morir por nosotros. Esto es realmente maravilloso. Este es un lenguaje y una connotación que solo nos puede dar el hebreo. Es por eso que tomamos el tiempo para hacer esto aquí. Voy a ir a algunas malas concepciones para ir luego al aspecto central de esta maravillosa paracha, que solo he cubierto la parte que ya se han dado cuenta. ¿Cuáles son las malas concepciones a la luz de esto? Hay una palabra que se llama ecumenismo, que pretende que todos supuestamente estamos buscando de alguna manera a Dios. Y el ecumenismo pretende hacer lo que se llama sincretismo, que es una combinación, una mezcla de religiones que lo único que lleva es a confusión, como lo que ocurrió con la Torre de Babel. Realmente, cuanto más profundizamos en la escritura, menos mezclas debe llevar la verdad de Dios. No existe en la escritura tal ecumenismo. Dios tiene un pueblo único con el cual está en pacto y del cual es demasiado celoso. Y el otro punto que me parece muy delicado, como una mala concepción, es la superficialidad de la forma para acercarnos al santo, tres veces santo. Porque estamos viendo todo esto, que hay un protocolo que establece el santo, el cual nosotros debemos respetar y acercarnos de la manera de él. Nosotros somos los que tenemos que hacernos compatibles a él para tener comunión con él. Él no se va a hacer incompatible por nosotros. Ya lo hizo en el madero, y fue un acto de justicia donde tomó sobre su cuerpo el pecado, se humilló una vez y para siempre, pero él es incompatible con el pecado. Entonces, aquí están estas dos malas concepciones. Quisiera revisar el aspecto central de esta parachá, que es muy maravillosa. Kodesh, santo, distinguido. Repasemos, entendamos, interioricemos y ojalá memoricemos. Kodesh, santo, distinguido, es el estándar del carácter del Creador. ¿Cómo es el estándar de su carácter? Es distinguido.
es santo, es Kodesh, es apartado, libre de mezcla, libre de contaminación, libre de pecado, libre de muerte. Es así Él. El Dios que nos amó y que nos redimió es así. Nosotros somos los que tenemos que adecuarnos a su estándar Kodesh. Yo no estoy hablando aquí de salvación. Ya Él nos salvó. Él primero salva, luego viste de santidad y luego entrena para el servicio. Por eso, porque Él es santo y nosotros somos los que tenemos que adecuarnos a su estándar. Él nos dio sus procedimientos, Él nos dio sus mishpatim, Él nos dio sus procedimientos de justicia, Él nos dio el deber ser de las cosas. Nuestro amor por Él nos ha traído a reconocer esto. No nos sentimos dentro de una camisa de fuerza, no, pero sí ponemos todo nuestro amor para honrarlo y buscarlo de esta manera. Él es amor entrañable y por amor entrañable nos escogió y por amor entrañable nos salvó, pero también dice, nos lavó con agua pura. Y luego pone la Torá en nuestros corazones para que nosotros andemos por sus caminos. Machiach, cuando vino aquí el cuerpo de Dios y le dijo a Juan el Bautista, es necesario que cumplamos toda justicia. Producto de ese acto los cielos se abrieron. Nosotros en el mundo de los creyentes hablamos mucho de que abre los cielos, queremos cielos abiertos. Yo los quiero. Hagámonos compatibles a Él, sigamos sus procedimientos. En nuestro servicio a Él, nosotros necesitamos determinar firmemente no improvisar, no hacer las cosas de cualquier modo. Hay una palabra hermosa después de la salvación que se llama santificación permanente. Esto es santificación permanente. Y la santificación permanente debe ser el anhelo más grande de nuestro corazón. Nosotros humildemente debemos poner nuestro mejor empeño y pagar el precio de conocer sus instrucciones para servirlo como el rey lo merece. No podemos ofrecer fuego extraño sobre el altar. Él fue el que dijo, no nosotros, él lo dijo, conviene que cumplamos toda justicia. Recordemos, justicia es igual a procedimientos correctos, procedimientos espirituales. Necesitamos el celo de Esdras y sus compañeros cuando reconstruyeron el templo y personas enemigas de la causa de Elohim se acercaron a decir que querían edificar junto a ellos. Necesitamos celo y discernimiento. Recordemos, todo esto no es cuestión de arrogancia, es cuestión de santidad. Y lo más importante, esto, mis amados hermanos, es cuestión de identidad como pueblo. Una premisa que quede en nuestro corazón esta tarde, en este Shabbat. Voy a decirla despacio. El procedimiento y la santidad no son negociables. La repito de nuevo, esto salta a mi corazón al estudiar esta parachá esta tarde. El procedimiento y la santidad no son negociables. Nuestra decisión es muy clara. O amamos a Elohim o amamos al mundo. Pero no podemos servir a dos señores al mismo tiempo. El punto central de toda la Torá es un llamado a ser santos. Aquí no estamos hablando de salvación. La salvación es gratis, es por gracia. Tuvo que alguien pagar el precio, pero para nosotros hay un precio que pagar, el cofer de la preparación, del conocimiento de la escritura. No ideas vagas, no ideas nebulosas. No, Dios es bueno y nos ha dado su palabra. La escritura dice que Dios nos ha dado
preciosísimas promesas, mandamientos de cumplimiento invariable, para que por ellas llegásemos a ser partícipes de su naturaleza divina. Eso todavía no ha ocurrido. Un día será Shabbat para siempre y nosotros seremos partícipes de su naturaleza divina. Se cumplirá la profecía de Génesis 2 y Génesis 1. Haremos al hombre a nuestra imagen. Pero ahora, mientras la redención final ocurre, nuestro gran llamado es: yo quiero vivir como distinguido, yo quiero seguir el procedimiento. Mis amados hermanos, que Dios nos bendiga y nos dé entendimiento en todo y nos dé gran deleite en este tiempo hermoso de Shabbat. Mañana al cierre del Shabbat a las 5 de la tarde voy a estar compartiendo ese paréntesis tan terrible de la Parashá Ki Tisa, la tragedia de la idolatría, la tragedia del becerro de oro. Me anima saber que están en sus hogares tomando tiempo para escuchar la palabra, para tomar la nota, para hacer la corrección, para pedir perdón y para seguir insistiendo de la mejor forma. No porque vayamos a perder lo que tenemos, no, sino porque amamos profundamente un Salvador que nos ha dado una salvación tan grande. Shabbat Shalom para todos mis amados hermanos. Espero verlos mañana al cierre de Shabbat. Bendiciones para todos.